Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Este programa es Cuidemos a la Familia, el programa de la Liga de Amas de Casa que realizamos todas las semanas, con la conducción, obviamente, de la presidenta de la Liga, la señora Irma Muslera. ¿Cómo estás, Irma? Bien, antes que nada, buen día familia. Quiero empezar, esto sale grabado, se grabó el día miércoles, que acompañamos a la familia de los que han fallecido en el atentado en New York. Realmente nuestro más sincero apoyo a la familia y al pueblo rosarino. Nos sentimos realmente muy consternados porque eran unos jóvenes de familia, estudiosos, y con toda una familia, con algunos chicos más chicos, y gente de bien, y que se reunieron para festejar el aniversario de reunirse, de estudios, y bueno, pasó lo que pasó. El atentado, un atentado terrorista más, ¿no? En este mundo realmente violento, que nos llena de luto a todos los argentinos, porque no solamente, como decía Irma, porque se trata de jóvenes, porque se trata de argentinos, sino porque se trata de seres humanos que son víctimas de esto, ¿no? De esta barbarie. Y de paso, ¿te parece, Irma, claro, también? Nos toca un poquito más porque, claro, porque son argentinos. Y además lo felicitamos al presidente que salió rápidamente de la Nación, que salió enseguida con un comunicado y puso las banderas a media asta. Exactamente. También tiene mucho que ver esto, el fallecimiento de un gobernador, el gobernador Mario Das Neves, un hombre a quien uno ha conocido mucho por el trabajo periodístico, uno de esos peronistas rebeldes, ¿no? Que siempre era contestatario a la hora de tener que serlo. Creo que es un cuadro político muy importante, un ser humano maravilloso que se fue y bueno, estaba sufriendo una enfermedad muy prolongada y terminó de esta manera. Nosotros estamos muy cerca de su familia, por supuesto, ¿no? Uno de los hermanos de Das Neves fue compañero mío en la agencia Telam como periodista, uno de los hermanos más jóvenes, así que también me toca un poquitito más de cerca. Irma, tenemos que dar estas noticias, no queda otra, ¿no? En una semana dinámica, realmente intensa, porque hemos tenido muchas novedades, muchos anuncios de transformaciones, de reformas, de los cuales hablaremos en otros programas. Sí, creo que todavía falta mucho para eso. Vamos a ir comunicando de a poco. Y bueno, la presentamos ahora y después en un próximo bloque ya vamos a hablar, ¿sabe de qué vamos a hablar? De las fibras. De las diferencias que hay en algunos alimentos que tienen más fibras, otros que tienen menos fibras, y qué es lo que vale de cada alimento. Para eso, aquí en la mesa con nosotros ya María Eugenia Perversi, que María Eugenia, nos vas a tener que contar esto porque la gente está bastante confundida. ¿Se puede comer con cáscara y esas cosas? ¿No? Ahora lo vamos a ver. ¿Ahora lo hablamos? A desmitificar todo. Pero antes de eso, nos despedimos, hacemos un corte tomando un café Cabral. Por supuesto. Encontrá el regalo que ella quiere en Garbarino. Compralo rápido y fácil. Podés retirarlo en cualquiera de nuestras sucursales o recibirlo donde prefieras. Pagá con todas las tarjetas de crédito y también sumame las Aerolíneas Plus. Garbarino, pensamos en ella, pensamos en vos. Ser la mejor empresa láctea es una gran responsabilidad. Una responsabilidad que alimentamos día a día para ofrecer siempre los productos lácteos de máxima calidad. Todos los supermercados BEA del país vas a poder encontrar los productos BEA. Bueno, acá con María Eugenia, antes de que digas nada, ya te hice caso en algo. Estoy comiendo pan bien finito, negro. Muy bien. ¿Y estás con menos hambre que cuando comías Con menos más hambre, cantidad de galletitas? es como la mitad.
Bueno, esa es la idea. O sea, no hace falta que las dejes del todo si es que te gustan, pero las podés espaciar un poco más o comerlas de vez en cuando, no pasa absolutamente nada. Pero es una realidad y de hecho es uno de los puntos también a favor de la fibra, ¿no? Sobre todo si elegimos el pan integral versus las galletitas o las galletitas de arroz, siempre pensemos que el pan integral va a tener más cantidad de fibra, por ejemplo, en el caso de una galleta de arroz, si nos ponemos a pensar, ¿no? O sea, lo que pasa es que las galletas de arroz nos dan la sensación de que nos sacan más el hambre porque en realidad tienen más volumen, pero no porque tengan más cantidad de fibra, sino todo lo contrario, prácticamente no tienen, o sea, cantidades importantes de fibra, por eso que tenemos que comer más para sentirnos saciadas. Sin embargo, justamente el ejemplo que vos das es muy válido, porque el pan lo tenemos que digerir, o sea, se digiere de una forma más lenta por la cantidad de fibra que tiene si elegimos pan integral. Sí, y si elegimos pan blanco también, integral. o sea, en el caso de que la gente no le guste el pan integral, por supuesto siempre recomendamos los integrales, pero hay gente que no le gusta y está perfecto, respetamos los gustos y preferencias, pero siempre y cuando después añadan algo de fibra a través de frutas, de verduras, A eso te iba a de preguntar, granos ¿dónde enteros, hallamos ¿sí? la fibra? ¿No? Y bueno, principalmente las principales fuentes de fibra son las frutas, las verduras, los cereales enteros, ¿no? Cuando están, por ejemplo, el arroz integral o la pasta integral o lo que hablábamos recién del pan integral, las legumbres, acuérdense siempre, eso tenemos una cantidad de fibra espectacular y también nos ayudan a que esa digestión sea muchísimo más lenta y con baja cantidad de grasa también. Todo lo que son los porotos, las lentejas, las arvejas, etcétera, son los que constituyen el grupo de las legumbres. ¿Y por qué son necesarias las porotos de fibras? soja. Y las fibras en realidad son importantes por varias cosas. Uno, porque nos ayudan a mantener un poco la salud de nuestro intestino, ¿sí? A favorecer. Es un poco la escobita del intestino, ¿no? O sea, la que nos ayuda a barrer un poco el intestino y ayudar a que podamos ir de cuerpo sin ningún tipo de dificultad. También, dependiendo del tipo de fibra que elijamos, sobre todo si es fibra soluble, ¿sí? Lo que hacemos es cuidar el corazón. Por ejemplo, en los frutos secos, por ejemplo, en la avena tiene un tipo de fibra que es cardioprotectora también, ¿sí? Y la realidad es que, bueno, siempre es lo mismo, el componente de saciedad también que tiene la fibra son principalmente esas tres funciones si quisiéramos destacar, ¿no? De la fibra. ¿Hay distintos tipos de fibra? Hay distintos tipos de fibra, lo que decía recién, la fibra soluble, la fibra insoluble, ¿sí? Y después, bueno, todo lo que son las gomas, los mucílagos, etcétera, pero eso que se utilizan más a nivel industrial de repente, pero nos da ese componente de saciedad que es fundamental. Pero también depende si sabemos elegir y cómo lo preparamos, qué tipo de preparaciones utilizamos, porque, por ejemplo, no es lo mismo tomarnos un juguito de naranja que comernos una naranja entera. ¿Por qué? Porque la naranja entera tiene toda la fibra en el ollejo y demás, tenemos que trabajar más para digerirla. El juguito nos lo tomamos enseguida y además, si estamos cuidando también las calorías, no digo que nunca nos podamos tomar un jugo o un licuado, muchísimo menos, pero no para el día a día. ¿Por qué? Porque primero que utilizamos más de una fruta, generalmente para hacer un jugo, ¿sí? Y además vienen con azúcar mucho, ¿no? Y por otro lado, yo igual me estoy refiriendo a lo casero, ¿no? A los jugos naturales. Pero entonces ahí estamos multiplicando la cantidad de azúcar, las calorías, etcétera, ¿no? Independientemente de que sea algo muy saludable, porque una fruta fresca es saludable, pero tengamos en cuenta eso, ¿no? María Eugenia, vos que te gusta romper el jugo. mitos, Sí. ¿no? Es una especialista en romper mitos. Sí, así es. ¿Se come la cáscara? Se come En la algunas cáscara. cáscaras, obviamente no vas a comer la cáscara de una De banana. lo que se ¿no? pueda comer, hay que comerla, porque ahí en la cáscara está principalmente un tipo de fibra, que es la fibra insoluble, ¿sí? Por ejemplo, la manzana. La manzana, y tiene también vitaminas, y con lo cual, o sea, eso siempre nos va a estar protegiendo. Acuérdense que algunas vitaminas son antioxidantes, con lo cual esas son un poco las defensas que tenemos en nuestro organismo, que nos ayudan a sentirnos bien, algunas que están relacionadas con el rejuvenecimiento y demás, ¿sí? Pero en general es eso, o sea, el aporte de vitaminas y el aporte de
de fibra en la cáscara, por supuesto, de lo que se Previo pueda. lavándolas bien por todas las cosas que les ponen hoy día. Y lo mismo hablamos del tema de la fibra con las verduras, o sea, siempre mejor enteras que procesadas o en un puré o en un budín, etcétera, ¿sí? Siempre vamos a tener mejor cantidad en ese tipo de preparaciones. Y después, por supuesto, todo lo que son frutos secos, las frutas desecadas, los orejones, las ciruelas, etcétera, eso también tiene un componente de fibra interesante. Lo que tenemos que tener en cuenta es las cantidades, ¿no? Porque tanto los frutos secos como las frutas desecadas son buenas, exacto, son buenas, tienen fibra, pero si las comemos en cantidades demasiado grandes también nos pueden ayudar a subir de peso. Castaña de Cajú, no comerse todo el pote porque... No, siempre pensar en un puñadito, ¿sí? O sea, pero no un puñadito que se nos salga todo de la mano, un puñadito que... Un puñadazo, sino un puñadazo. Yo agarro las nueces, un coso así, después me acuerdo de María Eugenia, entonces hago así, yo la cierro. Qué alegría que por lo menos los mensajes te vayan llegando, ¿no? Porque eso es lo que más a uno le alegra y lo satisface, que podamos seguir educando de a poquito a todo el mundo. Y a las señoras también, porque cuando nos escriben, nos dicen, te copian y están siguiendo un montón de cosas que en otro momento vamos a decir. Me alegro muchísimo. ¿Hacemos una pausa? Vamos a una pausa. Ya volvemos. En el mes de mamá, encontrá el regalo que ella quiere en Garbarino. Compralo rápido y fácil. Podés retirarlo en cualquiera de nuestras sucursales o recibirlo donde prefieras. Pagá con todas las tarjetas de crédito y también sumame las Aerolíneas Plus. Garbarino, pensamos en ella, pensamos en vos. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. ¿Ya te aplicaste la vacuna antigripal? Hoy son más de 750.000 los afiliados PAMI que disfrutan de un invierno saludable. Recordá que la vacuna es segura y gratis para todos los afiliados. Encontrá tu punto de vacunación más cercano ingresando a www.pami.org.ar o llamando al 0800-222-2233. Vacúnate contra la gripe. Disfruta un invierno saludable. Con Cuidemos a la Familia, con unas invitadas muy especiales. Invitadas muy especiales porque además tienen mucho que ver con la familia. ¿Por qué? Porque todos tenemos siempre algún problemita, puede llegar a ser de distinta índole. En este caso, fíjese qué importante, tiene que ver con nuestra vista, nuestra visión, ¿no? Es importantísimo. Por eso hoy nos acompañan a mi derecha Claudia Enríquez, oftalmóloga, y a mi izquierda, o a la izquierda de Irma, Gabriela Volpe, que es médica también oftalmóloga. Ambas han pertenecido en su momento al Santa Lucía, o sea que tienen una prosapia importante. Y en este momento, bueno, están dedicadas a el tema específicamente oftalmológico, pero hay algo más todavía que después lo vamos a hablar, que tiene que ver con una ONG, y no se pierda esa información que se la vamos a ver en un ratito. Pero realmente es un gusto tenerlos. ¿Cuáles son, para romper el hielo, ¿no? ¿Cuál es la enfermedad o la dolencia, no sé cómo explicarlo bien, más común? Uno dice, bueno, la miopía de los chicos, el astigmatismo, ya en los grandes la presbicia. Eso es lo más común de todo, ¿no? Eso es lo más común y a nosotros nos gusta dividir por edades, ¿sí? Porque si estuviéramos informando sobre los infantes o sobre la parte de los adolescentes, es prevenir los vicios de refracción, miopía, astigmatismo, hipermetropía, un estrabismo, un ojito que ve y el otro que no. Y la detección temprana, que es muy importante, porque lo que uno puede recuperar en la etapa de estimulación visual en los chicos
llega un momento que lo que no se detectó no se puede recuperar. En una familia, por ejemplo, común, tipo, ¿no? Cuando hay 2 o 3 chicos, o un chico, aunque sea, ¿cómo detecta mamá y papá el hecho de que este chico tiene algún problema? ¿Cómo lo manifiesta el chico? ¿Cuál es lo primero que parece? Mira, en primer lugar, lo que más puede ver una mamá es si se desvía un ojito. Ah, claro. Pero en realidad no es lógico pedirle a una mamá que detecte, porque si un niño ve de un ojo y no ve del otro, lo que va a decir la mamá es: mi niño veía hasta las miguitas de la mesa. Es lo típico que dice la mamá. Sin embargo, ese niño veía con un ojo y no con el otro. En la época que existía el servicio militar obligatorio, muchos chicos se daban cuenta que varones que no veían de un ojo, cuando se les tomaba la visión ahí, o al empezar a conducir. Y hoy no es lógico que pase eso. Claro. Entonces el mismo pediatra tiene que decirle a la mamá que haga los controles al recién nacido, al ingreso al jardín de infantes, al ingreso a su primer grado. Hay hitos importantes donde detectar patología. Sí, hay edades que son claves. La edad, por ejemplo, de 3 años en un chico, para darle una ayuda óptica con un anteojo, es fundamental si hay una detección de un vicio de refracción. Porque lo que se puede... lo sabía. Porque en general, a partir de los 2 o 3 años, las mamás nos cuestan aceptar, digamos, uno lo lleva al pediatra, esto, a lo mejor hasta... Sí, a veces puede ser también en el colegio, en el jardín, depende de la patología que sea. Si es un chico, por ejemplo, miope, que se acerca a los objetos mucho para verlos, y eso ahí llama la atención. Llama la atención. Entonces ahí la docente le comunica... Y yo le quiero decir algo que tiene mucho que ver con esto, pero no sé si me equivoco demasiado, ¿no? Uno de mis nietos, el mayor, se descubrió que tenía, creo que es miopía, pero porque además tiene los ojos saltones. Saltón, claro. ¿No? Y ahora les han dado unos anteojos que son flexibles, que pueden jugar al fútbol. Para o sea, ya los chicos no también se sienten limitados con esto. Esto bueno, es pero bárbaro, eso es una gran ventaja, porque también culturalmente para los niños de ahora usar anteojos no los discriminan por eso. Es cierto. Y eso ha mejorado mucho, gracias a Dios, ¿sí? Pero volviendo a lo que decía Claudia, para nosotros esa etapa es vital porque nuestro cerebro aprende a ver lentamente desde el bebé que nace y mira la carita de la mamá y se estimula con las luces, con las formas, con los colores. Y ese niño que va creciendo y no obtuvo la imagen, que si un ojo veía y el otro ojo no veía, una vez pasada la edad de los 6, 7 años, el cerebro ya aprendió a ver así y no puede ver después de otra manera. O si el niño tenía una miopía elevada, como vos decís de tu nieto, o un astigmatismo elevado, no es que no va a ver ese niño va a ver, pero va a ver con esa imagen que se formó en el cerebro distorsionado. Claro. ¿Sí? Entonces es importante esa detección precoz. Entonces en esa etapa eso. Qué importante es decirle a las mamás, las que nos están escuchando, o a las abuelas, que y a los pediatras. Hablen con las mamás de y a los pediatras, mira qué bueno. O con el pediatra, bueno, y que hagan la consulta al oftalmólogo. Porque uno el oftalmólogo lo va dejando y no es así. Cuando yo tuve mis hijos me llamaba la atención que a los 2, 3 años me mandaban siempre a la primera consulta con el odontólogo, para el flúor, para los controles, y me llamó la atención que no me mandaban para el oftalmólogo, pero hoy tenemos que difundir. Hoy tenemos que difundir. Este año hubo una primera campaña a nivel nacional para detección de la ambliopía, que significa el ojo vago, cuando un ojo ve y el otro no. Y nació desde la Asociación de Pediatría y de los oftalmopediatras, y es muy interesante que se repita año a año. Fuera de cámara, cuando ustedes llegaron, me contaban algo que me pareció realmente muy importante, pero de verdad creo que quienes nos están viendo tienen que tomar nota de esto, y es el glaucoma, ¿no? El glaucoma, ustedes lo van a explicar bien ahora, pero es una de esas enfermedades que apunta a llevarte a la ceguera. Exacto, hay que tener mucho cuidado. Y lo más dramático de todo esto, Irma, es que me contaban, no tiene síntomas, por lo menos síntomas demasiado expresados, ¿no? ¿Cómo se previene esto? ¿Cómo lo podemos hacer? Porque realmente, si uno no se da cuenta que tiene la posibilidad de tener presión en un ojo, es difícil. Esto implica simplemente que hay que ir al oftalmólogo hay que ir al oftalmólogo y hay que hacer el control correspondiente, primero la agudeza visual, la toma de presión ocular y un examen de fondo de ojos. Es para evaluar el nervio óptico, qué características tiene, y bueno, con eso uno puede tener un parámetro, porque la presión ocular tiene un rango de valores normales.
Y en base a eso uno, bueno, va evaluando si el paciente... Para hacerla simple también Sí. y ayudarte en esto, ¿qué es el glaucoma? ¿Cómo es el glaucoma? Que es la enfermedad tan temida por muchos. Bueno, ¿no? viste que vos al principio y después nos quedamos con los niños, Sí, pero nos bueno. dijiste que hablemos de las edades. Sí. El glaucoma es más frecuente en los adultos, primero vamos a decir eso. Pueden tener los niños, no es que no, pero es más frecuente. Y nosotros le decimos que es el enemigo silencioso, lo que vos dijiste antes que comentamos, porque en general no da síntomas, ¿sí? Claro. Hay una variedad, que hay pocos casos, es menor, que es el glaucoma agudo, donde sí, el ojo duele, se pone rojo, pero es lo menos habitual. Entonces nosotros tenemos que pensar que el ojo es una esfera donde adentro hay líquido en constante producción y evacuación. Entonces, si se produce ese líquido y no sale por sus conductos naturales, se acumula dentro del ojo y genera presión en la esfera, como si tuviéramos la rueda del auto con más presión Sí, sí, que claro. no correspondiera. Entonces hay un sector del ojo que se llama el nervio óptico que se comprime y ese nervio es el que lleva la imagen desde la esfera del ojo hasta nuestro cerebro, porque nosotros vemos con la parte de atrás del cerebro la zona occipital. Si ese nervio se comprime, se va a comprimir y el paciente empieza a perder la visión lateral y no se da cuenta. Entonces a veces nos llega un adulto de 70 años que ya perdió su campo visual y es irrecuperable lo que perdió, porque el nervio óptico son neuronas, es tejido no recuperable. Entonces si ese paciente a los 30 años, a los 40 años, a los 50 hizo su control periódico, con una simple gotita que ponemos en el ojo y Baja un la aparato... presión. No, Claro. esa gotita para tomar la presión. Ah, para tomarla. Eso. Entonces, Claro. en esa detección nosotros vemos si el parámetro está por sobre el valor normal, vamos a hacer unos estudios correspondientes para detectar el ¿Y glaucoma. se baja la presión? Sí, se baja. ¿Quieres contar vos, Claudia? Sí, también hoy en día se habla mucho de presiones target, que es la presión que el ojo necesita como para mantener la estabilidad, porque a veces un paciente que tiene 18, 19 de presión, pero tiene un nervio dañado, esa presión ocular para ese paciente es tal vez alta y hay que bajarlo a valores de 12, 13 milímetros de mercurio. Claro, yo lo que veo que es importante en todo esto, porque uno generalmente dice, me voy a hacer un chequeo. Bueno, va al médico, se hace los análisis, todo, pero siempre nos olvidamos del oftalmólogo. Sí. Y esto, con lo que ustedes Sí, hay nos que están incorporarlo. exponiendo, hay que incorporar al oftalmólogo, no importa la edad que se tenga. No, hay que Desde hacerlo niño siempre. a Y a veces- mediana edad y más a los adultos, Y porque ese está el signo- tema, perdóname, Sí. está el tema después de las cataratas. Claro, Que ahí después de está. golpe se encuentran con eso y porque hice meses estudios de todo, pero ¿y te fuiste al oftalmólogo? Ah, no, no lo Claro. necesitaba. Claro. ¿Cómo no lo necesitaba? Las cataratas es una A ver que casi nos muy expliquen común, ¿no es ella. cierto? Claro. ¿A partir de qué edad comienza Y la todo esto? década más probable de aparición de las cataratas es a partir de los 60 años. Pero no quiere decir que personas de menor edad puedan tenerla también. A veces pueden ser cataratas traumáticas, pero lo más común por la edad es a partir de los 60 años. ¿Y esto es debido a qué? Es el envejecimiento del cristalino. Claro. Fatiga de material, como dicen. Algunas personas que tienen más jóvenes se pueden asociar a pacientes con diabetes, que tienen cataratas más jóvenes, pacientes que consumen corticoides por alguna enfermedad crónica y hay algunas otras drogas que también. Entonces, eso en el control se va a ver. Se ve. Yo a veces le digo a los pacientes, si vienen al control y la detectamos pequeña, cuando esa catarata crezca no les va a llamar la atención, porque al paciente no le gusta que en manera brusca le digamos las cosas. Entonces, el paciente que ya viene con la catarata muy desarrollada se sorprende de tenerla. Claro. Entonces, si ese paciente se lo fuimos diciendo que era incipiente, que iba creciendo, se Y esas acostumbra. manchitas que aparecen a veces, uno tiene una visión y de repente aparecen como manchitas. Y a mí me ha pasado eso. Muy buena ¿no? la pregunta. Y esas manchitas son como para preocuparse. Yo he ido al oftalmólogo. En pero realidad, cuando uno ve esas manchitas, hay que hacer un Que examen como que te persigue, sí, ¿no? minucioso del fondo de ojos. En general, corresponde a condensaciones del líquido del ojo, que es el vitrio, y se producen como unos microdesprendimientos. Pero en todos esos casos lo que hay que controlar es la retina, que no haya alguna lesión en la retina que sea predisponente a un desprendimiento de retina, que ya es una situación más Ya más complicada, de pronóstico reservado a la cirugía. yo me Pero en avengo a lo que general- dice Irma, que es importante, ¿no? Los ojos son tan delicados, Sí, son pero delicados. me parece que generan miedo. Sí. O sea, a veces la gente no va al Claro. oftalmólogo por un poco de miedo, es lo que hay que Es perder, verdad ¿no? eso, lo que pasa es que también hay que saber que cuanto antes hagamos prevención y agarremos la patología a tiempo, de gente que ve esas mosquitas o esos hilitos, la mayoría no tienen nada, esa es la realidad.
Entonces, en el examen de retina les decimos que se queden tranquilos, se pueden ir a la casa. Pero ese único que pesquisamos, ese 1 en 1 millón, que tiene un desgarrito en la retina o está por desprenderse la retina, lo tratamos a tiempo. Y entonces también tiene posibilidad de recuperar su visión, no la va a perder su visión. El problema es cuando el paciente llega tardíamente. Ahí para nosotros es más difícil y hay lesiones irreversibles que no tenemos cómo subsanar. Hay una pregunta que es casi, digamos, común, pero tiene que ver. ¿Existen los ojos cansados? O sea, que de repente tenés el ojo cansado. Y a veces no solamente por el final del día, lo tenés cansado. Bueno, hoy se asocia mucho también al uso mucho de pantallas, celulares y eso, que eso genera también un ojo seco. Hoy se está estudiando mucho y en los últimos cursos que uno hace se está haciendo mucho hincapié en el ojo seco, los procesos de fijación de tanto tiempo, y eso genera un ojo cansado, un ojo rojo, un ojo seco. Es importante el que está tanto tiempo con las computadoras y todo, que use un lente especial o que tenga una pantalla especial. Sí, el anteojo hay que evaluarlo de acuerdo a la necesidad de cada persona en particular, y lo que hoy también se está haciendo hincapié son en los filtros para todo este tipo de pantallas. Y hoy se está viendo también en algunos estudios, y más en los chicos, la aparición de miopía a más temprana edad. Y por ese motivo, el proceso de fijación, porque... Y el uso de las lágrimas, ¿no? Para mucho tiempo lo que los chicos están frente a estas las computadoras celulares, o a estos famosos. Claro. La Play, es inevitable, porque quienes tenemos hijos hoy adolescentes sabemos que no podemos quitarles el dispositivo, es inevitable, es parte de lo que les toca vivir como su sociedad. Pero la prevención con la cantidad de horas de uso y las lágrimas, sí, es importante. Entonces que nos quedó muy poco tiempo, lamentablemente lo tenemos que ir, pero nos gustaría volver en otra oportunidad a hablar de algo que se llama ASAC. ¿No? ASAC es una ONG, se los doy en título y ustedes después seguramente la próxima invitación lo vamos a hablar. Nos expliquen de qué significa. Sí, en realidad para presentar el tema y hablarlo otro día, cuando todo ha fallado y nosotros no podemos salvar la visión del paciente y el paciente tiene muy baja visión, no podemos dejar que ese paciente se quede solo deprimido en la casa sin hacer nada, porque hay muchas alternativas. Cuando uno habla de ASAC, habla de un instituto, una ONG, que es para rehabilitar la visión funcionalmente. Funcionalmente es que el paciente sea independiente, que vuelva a hacer sus cosas solos, que aprenda dispositivos para ampliar las letras de tecnología que lo lleve a la computadora o amplificadores de texto, pero que sepan que hay otra solución. Que no nos quedamos en que no solo el verde y el blanco. Claro, exacto. Y que se puede reinsertar a la sociedad, porque a veces con una rehabilitación consiguen como es un trabajo y eso, y es reinsertarlo en la sociedad. Esto lo vamos a tratar, es muy interesante, muy interesante. Muy interesante. Que traigan a un representante si quieren la próxima vez. Sí, y también se puede traer testimonios de algún paciente en videos grabados, claro que sí. Claro. Bueno, se nos ha ido el tiempo, esto daba para mucho más, pero... Ya nos estamos despidiendo con el Café Cabrales como de costumbre. Por supuesto. Hasta la próxima semana y bueno, que Dios ampare a este mundo. Porque realmente están ocurriendo cosas muy desagradables en todos los lugares. Muy revolucionarios. Es otro tipo de guerra, otro tipo de cosas, pero esto se escapa ya de la mano del hombre. Hasta la próxima semana y que Dios los bendiga.